Muy buenos días a todos ustedes. El día de hoy aprenderemos cuáles son los elementos naturales de los paisajes. Esta clase corresponde a la asignatura de Historia y Geografía de la fecha 12 de agosto del 2020. El objetivo de aprendizaje es describir, a partir de observaciones del entorno o de fotografías, elementos naturales como ríos, mares y vegetación de su entorno. Vamos a comenzar. Primero tenemos que plantearnos qué son los paisajes naturales. El paisaje que se ha formado sin la intervención del hombre y está constituido solo por elementos naturales. Los elementos que identifican el paisaje natural son los siguientes: el relieve, los accidentes costeros, las aguas superficiales, el clima, la fauna y la vegetación. También puede definirse como espacio de tierra comprendido entre ciertos límites. En la clase de hoy solamente vamos a tratar lo que es el relieve, puesto que es una unidad muy extensa. Solamente vamos a ver lo que es el relieve. El relieve es la parte que sobresale de una superficie plana. En ello tenemos las mesetas, la cordillera, la sierra, la montaña, el valle, la colina y la llanura. Vamos a comenzar con la llanura, diciendo o señalando que es un terreno extenso que no presenta fuertes desniveles, es decir, es casi plano, ¿sí? Llanura o planicie es casi lo mismo, algo llano es algo plano. La importancia de la llanura radica en el hecho de que da muchas posibilidades para el hábitat humano. Esto es así porque es mucho más fácil habitar en una región plana que en aquella que puede poseer irregularidades o altitudes en las que el oxígeno y otros recursos comienzan a escasear. Es muy útil para la plantación, ¿cierto? Y para la producción de ganado. Luego tenemos el valle, que es una llanura entre montañas o alturas, ¿cierto? Es una depresión de la superficie terrestre entre dos vertientes, con forma inclinada y alargada, que conforma una cuenca hidrográfica en cuyo fondo se aloja un curso fluvial. Un curso fluvial, ¿cierto? Es por donde circulan el agua de las lluvias o de las precipitaciones que han sucedido en la cordillera. La importancia del valle es que en su interior, la mayoría de las veces, ¿cierto?, es atravesado por un río o por un cauce de agua que en conjunto con su arquitectura, ¿cierto?, con estas vertientes inclinadas, ¿cierto?, eh, hacen propicio el cultivo de diferentes hortalizas y frutos, pudiendo desarrollarse lo que es la economía del lugar y también el desarrollo de algunos animales. Luego tenemos la meseta, aquí está señalada por varias flechas para que no nos podamos confundir, y la meseta es una llanura elevada respecto al nivel del mar. Estas regiones se pueden utilizar con fines agrícolas, incluida la cría de animales y la producción de cultivos. Las mesetas también pueden actuar como fuentes vitales de minerales valiosos. Por ejemplo, nos damos cuenta que en la región de Atacama existe una gran cantidad de mineras, ¿cierto? Que explotan, sacan lo que son los minerales para poder obtener de ahí los recursos que el día de hoy tenemos para poder implementar nuestras viviendas, por ejemplo, como el fierro, también como los utensilios que nosotros tenemos o incluso los dispositivos electrónicos que se basan, ¿cierto?, en su arquitectura, en los minerales como el cobre, como el oro y como la plata. Luego tenemos la colina o cerro, ¿sí? Una colina también es llamada cerro y es una eminencia del terreno, ¿sí? Que en general no supera los 100 metros de altura desde la base hasta la cima, pero en algunos países de Sudamérica y también en Centroamérica se nombran como cerro algunos picos que incluso superan los 3000 metros de altitud, no siendo estos montañas, sino que sus características, ¿cierto?, se mantienen como colinas o como cerros. Muchos cerros o colinas también fueron originalmente construidos, en ellos, perdón, fueron originalmente construidos fortificaciones,
para evitar crecidas de ríos o inundaciones, ¿sí? Para defenderse también de las guerras y las batallas, ¿cierto? Que tenían, por ejemplo, en la antigua Roma fueron construidas sobre 7 colinas estas fortificaciones para poder protegerse de los invasores, ¿sí? También entonces sirve como resguardo para cuando subían los ríos y la gente necesitaba em, refugiarse en un lugar alto para que las corrientes grandes no los llevasen. Algunos nombres específicos o locales de los cerros son Mota, Teso o Tesa también, Loma, Otero, Montículo, Alcor, Collado y Cabezo. ¿Sí? Ahí se me fue el número 1, nada que ver ese número 1. Seguimos. Luego de las colinas tenemos las sierras, si se dan cuenta vamos avanzando en altura. Las sierras son un conjunto de montañas dentro de otro conjunto más grande, como es una cordillera. Pero la línea de cumbres tiene forma cerrada o quebrada bastante pronunciada, como lo podemos ver en la foto, ¿cierto? Que tiene nieve. Por lo general es más larga que alta y su eje central se denomina eje orográfico. La importancia es que su clima y vegetación es propicio para la vida silvestre. Entre las principales plantas destacan las orquídeas y las bromelias, y los animales más comunes en estas sierras son el cóndor, el puma, la comadreja andina y el zorro cumpeo en algunos lugares de nuestro país, generalmente en el norte. Está el cerro cumpeo, por ejemplo, en Chañaral, perdón, hay gran abundancia del zorro cumpeo. Si nos damos cuenta, ¿cierto? No alcanza la altura de una montaña, pero sí podemos ver que está o existe la sierra dentro de lo que es el cordón cordillerano. Seguimos. Luego tenemos la montaña, ¿sí? Y si podemos ver las imágenes nos damos cuenta que la montaña es muy diferente a lo que es una sierra o lo que es un cerro. La montaña es una forma topográfica de relieve terrestre positiva, significa que asciende, algo positivo es algo que sube, ¿cierto? Y es una eminencia natural que se caracteriza por su altitud. Acá nos vamos a detener un poquito y vamos a mencionar que los ecosistemas montañosos en todo el mundo se encuentran desde el Ecuador hasta los polos y ocupan aproximadamente la quinta parte de la superficie de los continentes y las islas. Más allá de sus características comunes, como un relieve relativamente elevado, las montañas son importantes no solo para quienes las habitan, sino para millones de personas que viven en las tierras bajas. A escala mundial, el mayor valor de las montañas puede consistir en que son fuentes de todos los grandes ríos del mundo y de ríos que también son mucho menores. Las montañas desempeñan un papel esencial en el ciclo del agua porque captan la humedad de las masas del aire. Cuando el agua se precipita, ¿cierto? O llueve en forma de nieve también, se va almacenando, pero generalmente como nieve, ¿cierto? Se almacena hasta que en primavera se funde, ¿cierto? Y en verano también ocurre lo mismo, ¿cierto? Comienza a derretirse y esto es esencial para las poblaciones, ya que los cultivos y las industrias más abajo también durante ese periodo de menor lluvia, ¿cierto? Necesitan agua para poder regar lo que son sus plantaciones. En las regiones áridas o semiáridas también, más del 90% de los caudales fluviales de la lluvia, ¿cierto? Vienen de las montañas. Incluso en la Europa templada, en los Alpes suizos, ¿cierto? Que ocupan solo el 11% de la superficie de la cuenca hidrográfica del Rin, aportan un 31% de su caudal anual y en verano más del 50%. Es decir, lo que las montañas acumulan en agua congelada, ¿cierto? En aguas nieves, es casi el 90% de las aguas que poseen los caudales, ¿cierto? Que llegan hacia los mares o hacia los lagos. Continuamos. La cordillera. La cordillera es una sucesión de montañas enlazadas entre sí. Estas son mayores que la sierra, ¿sí?
Son muchas, muchas, muchas. No son poquititas, sino que son bastantes. La cordillera de los Andes, por ejemplo, en nuestro país, determina las distintas regiones naturales e influye también en las características del clima y también del relieve. Además, allí se localizan una gran parte de los recursos naturales y económicos, pero la importancia mayor o la importancia más grande es que es una fuente casi inagotable de aguas que descienden a través de los ríos y los lagos, permitiendo la vida en los territorios cercanos a ellos. Es decir, gracias a la cordillera de los Andes es que podemos tener la mayor parte de nuestro país, ¿cierto? Desde Coquimbo o desde Vallenar, ¿cierto? Hacia el sur, eh, con mucha parte en su paisaje, ¿cierto? Con verde, ¿sí? Y llamamos a verde a plantaciones, a plantas silvestres, a bosques, ¿cierto? Llanuras igual, ¿cierto? Que dan paso o dan una vida o un clima, ¿cierto? Propicio, las condiciones propicias para que se desarrolle la vida en esos lugares, tanto de los animales como de la flora, ¿cierto? Vamos a realizar una actividad que yo la encuentro pero muy, muy interesante y les voy a pedir que ustedes salgan de su casa, solamente a la puerta se asomen, y visualizando el entorno, es decir, mirando lo que nos rodea, describan el relieve que está ahí, incluyendo las zonas como los ríos. Eh, Les voy a pedir que realicen un dibujo de lo que visualizaron y que manden una fotografía de la actividad por WhatsApp, ¿sí? Diciendo, por ejemplo, acá hay una colina o hay un cerro, ¿cierto? O yo miro hacia el, el este y veo la cordillera, por ejemplo. O en el sur de donde yo vivo está el río donde pasa, ¿cierto? El, perdón, el valle donde pasa el río, ¿sí? Etcétera. Ustedes tienen que hacer una descripción acerca de lo que rodea el hábitat, ¿cierto? O el lugar donde ustedes habitan, ¿ya? Los dejo invitados para una próxima clase. Espero que les haya gustado un montón y vamos a seguir en la próxima clase de historia trabajando con esto que son los relieves, algo tan importante, ¿cierto? Como es eh, las diferentes formas o los diferentes elementos que componen el paisaje, ¿ya? Los dejo invitados, por lo tanto, un saludo enorme y nos vemos luego, muy luego. Hasta luego. Chau, chau.